No te preocupes, es solo para la familia de verdad, dijo mi mamá con una sonrisita burlona cuando mi esposo preguntó por qué no habíamos recibido invitación a la fiesta de Año Nuevo. Todos se rieron en la llamada. Mi hermana intervino. Pensamos que estarías demasiado ocupada con tu triste vidita. De todas formas no encajarías. Hasta mi papá agregó, que disfruten su propia compañía. Esto es una celebración familiar. Hola a todos, mi nombre es Liana Moore, y ese fue el momento en que entendí que me habían borrado de mi propia sangre. Sin pelea, sin escándalo, sin drama. Solo exclusión silenciosa. Mis padres estaban organizando una gran fiesta de Año Nuevo en su propiedad. Decenas de invitados, mis primos, sus amigos, mis hermanos y sus hijos. Todos, excepto yo y mi hija. Volví a mirar el hilo de invitaciones, releyendo la parte donde mi mamá escribió. Solo la familia más cercana. Nada de drama este año. No era solo la fiesta. Era todo. Mis padres nunca aceptaron que me casara con alguien que ellos no aprobaban. Detestaban que no me hubiera convertido en doctora como mi hermano. Les molestaba que nunca les rogara nada. No lloré. No respondí el mensaje. Ni siquiera le dije a mi esposo lo que estaba planeando. Solo sonreí y dije, que disfruten su pequeño palacio. Porque yo tenía algo mejor en mente. Y esa noche de Año Nuevo, mientras ellos brindaban con champaña bajo candelabros brillantes, yo presioné publicar en algo que haría vibrar sus celulares, incomodaría a sus invitados y arruinaría su celebración antes de la medianoche. Publiqué una sola foto. Yo, de pie frente a una villa frente al mar en las Maldivas, el cabello mojado, la piel besada por el sol, tomando de la mano a mi hija. El texto decía, recibiendo el Año Nuevo con paz, poder y la única persona que nunca me traicionó. Destellos, almohadilla agradecida. En minutos, mi celular explotó. Mi primo escribió, OMG, ese lugar es tuyo. Otro mensaje. Espera, ¿no están tus papás haciendo una fiesta hoy? Luego llegó la llamada. Mi hermana. La ignoré. Porque lo que ellos no sabían era que no solo había rentado la villa, era mía. La había comprado 3 meses antes, después de vender mi startup tecnológica por una cantidad que hacía que incluso la palabra rica sonara barata. Pero no le había dicho a nadie. A nadie. Mi familia creía que yo seguía trabajando remoto desde un departamento diminuto en Boston. Todavía me veían como la chica que no pudo cooperar para el reloj de cumpleaños de papá. La misma a la que dejaron fuera de unas vacaciones familiares diciendo, solo nos atrasarías. Sonreí mientras me servía una copa de vino y veía las olas romper. Mientras tanto, del otro lado del océano, mi familia estaba en crisis. La gente en la fiesta ya había visto la publicación. Susurros. Culpa. Celos. Y justo cuando se acercaba la medianoche, mi mamá me mandó un audio. Su voz era dulce, pero se le notaban las grietas. Cariño, tu papá y yo justo estábamos diciendo cuánto te extrañamos. ¿Por qué no vienes? Trae a la niña. Empecemos de nuevo este año. Reproduje el siguiente paso de mi plan, porque aún no había publicado la segunda foto. La segunda imagen ya estaba lista. No era solo presumir. Era un mensaje. Mi hija estaba sentada junto a una alberca infinita iluminada, vestida con un vestido de seda cosido a mano, uno que yo misma diseñé. A su lado, un pastel enorme con las palabras, a mi familia eterna, escritas en fondant blanco y dorado. Al fondo, se veía el jet privado en el que llegamos. Texto. Cuando la sangre te falla, construye una dinastía con amor. Botella con corcho que salta avión, almohadilla comienza una nueva era. Le di publicar y, en ese instante, le prendí fuego a todo lo que ellos creían controlar. Mi hermana escribió, estás tratando de humillarnos. Mi mamá, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Y finalmente mi hermano, lo que sea que estés haciendo, para allá. Ya no es gracioso. No respondí. Habían olvidado a la versión de mí que pasó 2 inviernos trabajando turnos dobles para comprarle a mi papá ese sillón de piel, el mismo que regaló a mi cuñado 2 semanas después. O a la versión de mí que llevó una lasaña casera a la cena de Navidad porque no podía pagar vino, y escuchó a mi tía murmurar, siempre da lástima. Ahora estaban en pánico. La casa ya no vibraba de celebración, sino de preguntas. Y yo acababa de firmar un contrato que lo empeoraría todo. Esa misma mañana, un productor de Netflix me había escrito, si esta historia es real, queremos contarla. Lo era. Y ni siquiera había terminado. Porque al día siguiente estaría tocando su puerta con cámaras, contratos y una pregunta muy específica. A la mañana siguiente,
Estaba afuera de su casa, no en silencio ni con vergüenza, sino acompañada por un equipo de filmación, un abogado y una carpeta de documentos más gruesa que todo mi álbum de fotos de la infancia. Mi hermano abrió la puerta, todavía en pants de diseñador, con los ojos rojos. Se quedó congelado al ver las cámaras. «¿Hablas en serio?», susurró. Sonreí con calma. «Solo vengo a hablar». Mi mamá apareció después, con el cabello lleno de tubos, sosteniendo su celular como si fuera un arma. «Eres una asquerosa», siseó. «Estás exponiendo nuestra vida privada al mundo». «No», respondí. «Estoy contando mi historia. Ustedes decidieron formar parte de ella». El abogado le entregó una carta. «Esto es una orden formal de cese y desistimiento por difamación, calumnias y abuso emocional. Además, un reclamo de propiedad. Resulta que la casa donde viven fue transferida a mi nombre por el abuelo antes de fallecer. Aquí están los documentos notariados». Se rió, con una risa aguda y quebrada. «Tu abuelo te odiaba». «No», dije con voz firme. «Odiaba lo que me hicieron». Porque a escondidas, mi abuelo había estado observándolo todo. Había documentado en silencio los años en que ignoraron mis cumpleaños, cuando le dieron mi fondo universitario a mi hermana para su tercera boda, y se burlaron de mí por elegir la escuela de arte. Pero él fue quien financió mi línea de moda. El que puso el capital inicial para mi primera tienda. El que se aseguró de que yo fuera dueña de mucho más de lo que ellos jamás imaginaron. Me giré hacia el equipo de cámaras. «Vamos a grabar». «Espera», croó mi papá por fin, saliendo de la casa. «¿Podemos hablar? Solo nosotros». Lo miré directo a los ojos y le pregunté. «Cuando tenía 12 años y te pregunté por qué no me habías dado regalo de Navidad, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Dijiste, gánate tu lugar en esta familia. ¿Te acuerdas?» No respondió. Les di la espalda y caminé hacia la camioneta negra que me esperaba en la banqueta, porque al día siguiente la historia de su traición se estrenaría frente a millones, y en solo 4 días, todo se les vendría abajo. Para el mediodía, el video ya tenía más de 2 millones de vistas. No lo esperaba. Pensé que quizá unos cientos de miles, no que se volviera tendencia en todas las plataformas. Pero ahí estaba. Soy la hija descartada. Esto fue lo que me hicieron. La sección de comentarios era un muro de apoyo. Personas contando sus propias historias de ser la oveja negra, de padres narcisistas, de dinámicas del hijo dorado. Era como si se hubiera roto una presa. Pero el verdadero impacto vino con las llamadas. Los exesposos de mi hermana, los 3, empezaron a enviar testimonios. Contaban cómo mis padres encubrieron escándalos, pagaron silencios, incluso falsificaron documentos legales. Uno de ellos entregó pruebas de un soborno de 6 cifras que mi padre pagó para evitar que mi cuñado enfrentara cargos por desvío de fondos. Durante años, mi familia me pintó como inestable, resentida, dramática. Ahora los que estaban sudando eran ellos. Entonces llegó la llamada que nunca olvidaré. «Señorita Devellin», dijo la voz. «Llamamos de la Fiscalía Estatal. Scarlett Devellin». El nombre que nunca se molestaron en escribir bien ni siquiera en mis tarjetas de cumpleaños. «Queremos hablar con usted sobre los documentos y el video que publicó. Varios miembros de su familia están bajo investigación por fraude fiscal y uso indebido de fondos de una fundación. También queremos agradecerle su valentía». Colgué y me quedé en silencio. No por shock, por paz. Por primera vez en mi vida, no me sentí como un pensamiento secundario. No me sentí como el error que olvidaron esconder. Me sentí poderosa. Justo cuando iba a cerrar la laptop, llegó otro mensaje. «Tus papás están en las noticias locales». Abrí el video. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se cortó. En la pantalla, mis padres estaban afuera de un juzgado, rodeados de micrófonos y reporteros gritándose entre ellos. Mi padre, siempre tan controlado, se veía pequeño. Intentó hablar, pero un reportero gritó. «Señor Devellin, ¿es cierto que su hija expuso el fraude de la fundación que usted y su esposa manejaron durante años?» Su mandíbula se tensó. Mi madre intervino con una sonrisa forzada. «Todo esto es un malentendido. Nuestra hija tiene problemas emocionales. Siempre ha sido inestable». El murmullo creció. Otro reportero la interrumpió. En realidad, la señorita Devellin presentó documentos notariados y 2 testimonios de denunciantes. Esa sonrisa desapareció. Mi madre parpadeó rápido. Mi padre la jaló del brazo cuando otra voz gritó. «Scarlett salvó a decenas de personas de la ruina financiera. Es una heroína». Y justo en ese momento,
Las puertas del juzgado se abrieron detrás de ellos. Fueron llamados a entrar. Me recargué en la silla, el corazón tranquilo, y miré a mi hija que estaba sentada a mi lado. Mamá, susurró, eres famosa. Sonreí. Soy algo mejor. Soy libre. Los siguientes días fueron silenciosos, pero las consecuencias no. El despacho de mi hermano lo despidió. Mi madre perdió todos sus puestos en consejos directivos. Sus cuentas fueron congeladas. Mi hermana intentó hacer un comunicado en Instagram, pero los comentarios fueron brutales. Luego llegó otra llamada inesperada. Scarlett, habla el juez Aries. El fideicomiso que tu abuelo dejó para ti, el que dijeron que estaba vacío. Es real y nunca fue tocado. Apreté el teléfono. ¿Deseas activarlo? Reí suavemente. Sí, creo que ya es hora. Porque no solo era libre. Estaba ascendiendo. El saldo apareció en la pantalla. 11.200.000. Me quedé mirándolo en silencio. No por sorpresa, sino porque confirmaba lo que siempre supe en el fondo. Mis padres no solo me descartaron emocionalmente. Intentaron borrarme financieramente de un legado que mi abuelo construyó específicamente para mí. Lo creó cuando tenías 16, continuó el juez Aries. Tus padres nunca tuvieron acceso. Solo tú, al cumplir 30. Y los fiduciarios siguen siendo leales a la voluntad de tu abuelo. Han estado esperando tu llamada. Esa tarde me reuní con ellos en una oficina discreta. Sin prensa, sin espectáculo. Solo una mesa de roble, 3 hombres elegantes y yo, Scarlett de Belin, usando el mismo atuendo que alguna vez llamaron demasiado simple para pertenecer a esta familia. Firmamos documentos. Movimos fondos. Finalizamos transferencias de propiedades que mi abuelo había escondido en empresas fantasma para protegerme de mis padres. Al anochecer, yo era dueña de una propiedad costera privada en Oregón, 2 departamentos en Manhattan y acciones mayoritarias de la empresa original de mi abuelo, la misma de la que mi padre fue obligado a renunciar años atrás. Ahora era mía. Esa noche recibí un buzón de voz. Mi hermana, llorando. Por favor, Scarlett, lo están perdiendo todo. ¿Puedes hablar con papá aunque sea 5 minutos? Luego otro de mi madre. Ya dejaste claro tu punto, pero recuerda que seguimos siendo tu sangre. Borré ambos mensajes. Porque al día siguiente se entregarían los documentos finales, y ninguno de ellos sabía lo que contenían. La sala del tribunal estaba silenciosa, fría. Mis padres se veían envejecidos por semanas de estrés. Mi hermana apretaba su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. Mi hermano no estaba ahí. Ya era investigado por fraude en su firma, gracias a denuncias anónimas que curiosamente coincidían con las fechas en que usó documentos falsificados para acceder al fideicomiso. El juez habló con firmeza. La orden es clara. Las propiedades nunca fueron transferidas legalmente. Los documentos del fideicomiso son auténticos. Los demandados deben desalojar todos los bienes y pagar los daños derivados del uso no autorizado del patrimonio. Mi madre jadeó. Mi padre apretó la mandíbula y miró al frente. Mi abogado les entregó a cada uno un sobre. Dentro, una orden formal de no contacto. Si intentaban acercarse otra vez, perderían cualquier posible acuerdo legal que yo hubiera considerado por misericordia. Me miraron buscando algo. Lástima. Perdón. Una palabra. Pero les di el mismo silencio que ellos me dieron a mí durante años. Afuera, la prensa se agolpaba. Yo seguí caminando, ignorándolos, atravesando el viento frío hasta el auto donde mi hijo me esperaba con la niñera. Lo aseguré en su asiento. Me miró y preguntó: «Mamá, ¿ya nos vamos a casa?» Sonreí. «Sí, a casa». Y mientras nos alejábamos del juzgado, el sol rompió entre las nubes por primera vez en todo el día.